Mi hipertensión arterial. Espero que estén viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Están viendo, ¿no? Sí, se ve todo. Entonces, este tema es su importancia porque un pariente o amigo o enemigo que es hipertenso. Y obviamente cuando seamos médicos, todos nos van a consultar, aunque tengamos cualquier especialidad sobre hipertensión arterial. ¿Okay? Y un segundito. Y hay que considerar a la hipertensión arterial como una enfermedad que está producida por muchos factores. Aparte de la fisiopatología, que es compleja, existe una tendencia familiar. No hay herencia, pero hay tendencia. Si tu papá es hipertenso o tu mamá es hipertensa, lo más probable que seas hipertensa cuando tengas 45, 50 años de edad. Es una gran posibilidad. Si tu papá es hipertenso y tu mamá también es hipertensa, las posibilidades son mucho mayores todavía. ¿Ok? Y esta fisiopatología de la enfermedad, si bien es interna, ¿no es cierto? O sea, dentro de tu organismo, también es favorecida por ciertos hábitos. El fumar, el ser sedentario, el consumir, qué sé yo, cafeína o cocaína, lo que sea, y los estilos de vida también influyen muchísimo en esta enfermedad, como vamos a ver más adelante. Ok, entonces es una enfermedad compleja, ¿sí? Y todavía muchísimo la hipertensión arterial no conocemos, porque tenemos el 95% de nuestros pacientes que no sabemos la etiología y nos quedamos con la palabra idiopático para decir la hipertensión y punto. Y el 5% solamente sabemos cuál es la causa real. Lo que pasa es que la hipertensión arterial disminuye tu calidad de vida y tu sobrevida como tal. Ahora han visto que una gran parte de las complicaciones del COVID, de mortalidad o de gravedad de la enfermedad, es la hipertensión arterial. Los pacientes hipertensos, por algún motivo, ¿sí? Son los que están más expuestos a tener complicaciones y por ahí a fallecer en la enfermedad. ¿Ok? Estaba charlando con algún médico que está en COVID en terapia intensiva y él me decía que sí, había muchísimos de esos pacientes que eran hipertensos y que también era muy difícil controlar la hipertensión en los pacientes que están en terapia intensiva, o sea, realmente críticos. ¿Okay? Se dice que es un factor de riesgo cardiovascular porque conduce al infarto. Juntamente con la diabetes. Esperen, a ver, un segundito. Un segundo. Juntamente con la diabetes, con la hipertensión, ahí está la hipertensión arterial, el tabaco, el sedentarismo, son factores que obviamente nos van a producir en la evolución un infarto. Si tú tienes hipertensión ahora, que eres muy jovencito, digamos, claro, seguro a tus 55, 60 años vas a tener una evolución de ese estilo. ¿Ok? Muy bien. Por otra parte, ya comienzan los problemas de hipertensión cuando vos tienes una presión sistólica de 140, más allá de 140 o más arriba que 90. O sea que 90 todavía sería una presión más o menos decente en este sentido como tal, hablando de esas cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, definiciones hay un montón. Esto es lo mismo que hemos hablado. Etiología múltiple, ¿sí? Que hay un deterioro funcional del organismo. ¿Okay?
que tiene un curso clínico bien variado. Y aquí hay una partecita de la definición que nos interesa, que es que afecta a los órganos diana. Afecta al corazón, afecta al riñón, al cerebro bruto, si tienes cerebro te afecta, y además a la retina. ¿Ok? O sea que esas son partes que se van a afectar con este problema. Sin embargo, esta sería la definición mucho más fácil. Elevación de la presión arterial solo sobre los límites establecidos para cada edad. La edad es importante porque un paciente de 60, 70 años puede tener 140 sin ningún problema y no hay que bajarle. ¿Okay? Pero no es lo mismo que tengas hoy tú 140, 90, ya tengo que bajarle. O sea, hay que relacionar la edad siempre sin ningún problema en estos pacientes. Obviamente que aumenta con la edad, ¿sí? Creo que aquí había un dibujito que a mayor edad que tengas, la presión, obviamente, tienes que subir un tanto. Y aquí las mujeres van superando a los hombres después de la era de la posmenopausia. En la menopausia prácticamente, en la posmenopausia, las mujeres tienen tendencia a tener más hipertensión que los hombres como tal. Felizmente el 70% podríamos calificar nosotros como hipertensión ligera, que es fácilmente tratable y controlable, más que todo si el paciente nos ayuda. En la moderada 20%, aquí tiene que ser un control mucho más estricto, de dieta mucho más estricto, y van a ver después en el tratamiento de modificar su calidad de vida con mucho más afán. Ok, y aquí tengo un 10%, y este 10% es realmente un problema, porque en este 10% debe haber un 5% de enfermos que, a pesar de que le des tratamiento y hagan todo lo posible, la hipertensión continúa. Eso no es nada bonito. ¿Okay? Lo que se llama hipertensión refractaria al tratamiento. A pesar de que tengas hipertensión, yo te dé 4 o 5 medicamentos y vos sigues hipertenso o hipertenso, si eres hombrecito, digamos. ¿Okay? Muy bien. Aquí hay dos figuritas que merecen la pena verlas. Es esta una de ellas. Solamente aquí es la indicación, la evolución del riesgo que tú puedes tener de accidente cerebrovascular, o sea, ictus, ¿sí? Isquémico o hemorrágico, con la presión diastólica. Mire, hay una relación directa de la hipertensión diastólica, que te suba la mano, con ictus. Si tienes 105 de presión diastólica, tienes 4 veces más riesgo de tener ictus. Inclusive un poquito más abajo, 98 de presión diastólica, tienes 2 posibilidades más de la gente normal de tener ictus. Y vemos, les contaré, pacientes que son maltratados o que no siguen el tratamiento, que van al ictus. Y es muy triste, ¿no? Porque quedan paralíticos, quedan afásicos, y realmente es una pena, y solamente por hipertensión arterial. Y aquí, este otro cuadrito, es la relación del peso. A mayor peso, mayor presión arterial. Si vos bajas 10 kilos de peso, tu presión baja 10 milímetros de mercurio. Eso está visto, ¿ok? O sea que si vos tendrías unos 150 de presión arterial y eres gordito y bajas 10 kilos de peso, vas a llegar a la presión normal o aceptable y no vas a necesitar tratamiento. Eso hay que insistir en mucha gente joven con sobrepeso que sí pueden bajar, no comer, porque hay que no comer, punto, ¿no? Porque todos los gordos dicen, yo no como y sigo gordo. Eso es teoría nomás. Por algo está gordo, porque come. De flaco, así, no como nada y por tanto, mi presión debe ser por los suelos, supongo. Ok, a ver, miren cómo va bajando. Cuando vas bajando de peso, va bajando tu presión diastólica
y también va bajando la presión diastólica. Y que estos cuadros son la base que tenemos que tener en mente para indicar a los pacientes cómo tienen que comportarse con presión alta. ¿Ok? Hay una clasificación demasiado simple que es esta. Hipertensión sistólica aislada, o hipertensión sistólica, si quieren llamarla, diastólica y sistodiastólica. Aquí estaríamos, digamos, con 150 a 80. 150 como sistólica, obviamente, que es alta, y 80 está normal. Eso sería una hipertensión sistólica aislada. La sistodiastólica sería 150, 100, 150, 95, 160, 105, no importa, pero es diastólica como tal. Y la sistodiastólica están aumentadas las dos. La diastólica sería, digamos, un paciente con 130, 100 o 120, 95. ¿Sí? Que solamente la diastólica está elevada. Y la sistodiastólica están elevadas las dos. 150, 110, 140, 100. Así uno puede imaginarse lo que uno quiere. Y el tratamiento es diferente para esta, es diferente para esta y es diferente para esta. O sea que esta clasificación tienes que hacerla sí o sí, porque te va a orientar en qué vas a hacer con el paciente en el tratamiento como tal. Había una clasificación que ya no existe, de estadio 1, 2 y 3, en la repercusión visceral en los órganos diana, pero esta prácticamente ya no existe. Y esa también, la clasificación según los niveles, en estadio 1 a 4, era la clasificación antigua. Se clasificaba como ligera, moderada, severa y muy severa, pero esto se modificó desde el 7º consenso internacional de hipertensión arterial y quedó este cuadrito que ustedes más o menos ya deben saber. Y si ustedes se interesan por hipertensión, si van a ser médicos internistas o van a ser médicos simplemente, si quieren ver hipertensión, vayan a ver el 7º consenso de hipertensión arterial. Es buenísimo. Creo que son 10 hojas, un poco, o 12 hojas, en las que está explicado todo sobre lo que hay que hacer con la hipertensión arterial. Todo en forma muy, muy didáctica. Entonces, esa es la base de lo que uno tendría que tener sobre hipertensión arterial como tal. Entonces, quedó clasificada como normal, menos de 120 y menos de 80, ¿sí? Y aquí viene una que es prehipertensión, que es 120 a 139 de sistólica, con 80 a 89 de diastólica. Y esta presión, que más o menos es 130 a 85, en un término medio, ¿sí? O 130 casi 90. Entonces, decíamos antes, estos pacientes, no hay que hacer nada, solamente hay que seguirlos y están por tener hipertensión, no tienen, le poníamos la palabra pre, y hasta hace 2 años, o hace a estos pacientes, sí hay que hacerles también tratamiento, porque son los que mejor van a responder al tratamiento y no van a tener consecuencias con el tiempo. Porque si vos tienes hipertensión arterial y te controlas, no tienes que la hipertensión es un asesino silencioso y que te mata sin síntomas. La mayoría, el 90% de nuestros pacientes no sienten nada y puede tener presiones de 200 o 180 y no siente absolutamente nada. ¿Okay? Ese es un serio problema. Es un serio problema. Y eso pasa. Y como no sienten nada, no vienen. Si no se toma la presión, nunca sabrán que son hipertensos. El estadio 1, ¿sí? Con 140, 159, prácticamente 160, digamos, sin ser muy fanáticos. Y aquí 90 a 99 diastólica. Y el estadio 2, sí, más de 160, o igual a 160, o igual o mayor a 100. Este sería la hipertensión sistodiastólica severa. Tener 160 de sistólica y tener 100 de diastólica. Este paciente, obvio, que va a estar con mayor riesgo, ¿sí? Con un poco de menor riesgo en el estadio 1. Y quedaría la hipertensión arterial sistólica aisladita, que sería más de 140 y menos de 90. Y esta hipertensión sistólica aislada se la ve muy frecuentemente en gente mayor de 70 años. ¿Okay? Porque
Si tiene hipertensión, se va a elevar ahí. Y a veces hay que tratarla y a veces no hay que tratarla, dependiendo. Otra cosa que hay que saber son estas dos palabritas. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? ¿Y qué es una urgencia hipertensiva? La que asusta, obviamente, por la palabra semiológica emergencia, es esta, donde vos tienes una presión arterial de 230 la máxima y 130 la mínima. O sea que es una bruta hipertensión arterial. Y además, ya está alterando órganos diana. Ya está alterando corazón, ya está alterando el cerebro, los riñones, la retina, etcétera, etcétera. Esta hipertensión debe ser internada. No puedes quedarte con un paciente en su cama, en su casa, en un paciente con esta presión. ¿Por qué? Porque se va a morir a corto plazo. O sea que aquí tenemos minutos y tal vez muy pocas horas para arreglar su presión ya. ¿Ok? Ya. O sea que tienes que ser internado en terapia intensiva y yo comienzo a darle medicamentos por vía endovenosa, ya vamos a ver cuáles, para corregir las emergencias hipertensivas. ¿Ok? Eso es vital. En cambio, la urgencia hipertensiva todavía te da más tiempo para arreglar la presión. Tener una presión de 220, de 210, 120, te da todavía unas horitas para arreglar. Y si no las arreglas, otra vez a terapia intensiva. Así de fácil. Pero aquí hay menos peligro de vida. En cambio, aquí sí. Aquí está muy cerquita el accidente cerebrovascular, especialmente hemorrágico. Entonces, en la emergencia, los órganos vitales están amenazados y el control es inmediato en minutos o pocas horas. En cambio, la urgencia hipertensiva, puedes tener hasta días en controlarla. Claro, tienes que ver que tu paciente vaya bajando su presión, ¿no? Si va subiendo, va a seguir subiendo, hasta el cielo sube. Ok. La etiología de la hipertensión se divide en primaria y secundaria. Ya les dije yo que primaria es la mayoría de los pacientes, 95% son primarios y con la palabra mágica idiopática tratamos de ocultar nuestra ignorancia, de no saber cuál. Y secundarias, si bien hay muchas, tampoco son muy frecuentes, ¿cómo les diría?, de encontrarlas. Si no son fáciles de encontrarlas o ni siquiera las piensas. Es muy fácil diagnosticar feocromocitoma. Es muy fácil diagnosticar auscultación, coartación de aorta, hiperparatiroidismo en el laboratorio, hipertiroidismo también. Súper rica en sodio, puede ser. En los potosinos poliglobúlicos, más fácil. O en los pacientes que están tomando estos medicamentos que están contraindicados en pacientes hipertensos. Tú no puedes a un paciente hipertenso darle un AINE como el diclofenaco. No puedes darle, está contraindicado. ¿Ok? Especialmente el diclofenaco. No puedes darle corticoides. No puedes darle. Ni siquiera antigripales, descongestionantes nasales. No puedes. Y si eres mujercita, no utilices anticonceptivos orales. Hay otros anticonceptivos interesantes, utiliza cualquiera, pero no orales. Y otro problema que tenemos en el trasplante de corazón, pero también en otro tipo de trasplantes, es que el paciente trasplantado, cuando de la ciclosporina, porque es un medicamento para evitar el rechazo del trasplante, como les hablé en insuficiencia cardíaca, entonces sí hay una tendencia a hipertensión, pero es fácilmente controlada. Y el consumo de cocaína también puede ser. Algunas muertes del consumo de cocaína se deben cabalmente a complicaciones de la hipertensión arterial. Tal vez habría que tener en cuenta una cosa medio desconocida en nuestro medio, que tiene mucha importancia la hipertensión, que es la apnea del sueño. Son pacientes gorditos que están roncando, o sea, son pacientes roncadores y que al roncar hacen apnea. Al roncar y dejan de respirar. Y obviamente al principio el paciente no se da cuenta la acompañante o el acompañante o lo acompañante del paciente que estaba durmiendo a su lado. Y obviamente al principio no se asusta porque la apnea es cortita, pero después con el tiempo las apneas se hacen más largas
hasta que el paciente despierta con la sensación de ahogo y asustado porque se está muriendo por no respirar. Y se levanta y se despierta y a los pocos minutos vuelve a dormir, vuelve a roncar, vuelve a hacer apnea y vuelve a despertar. Y después se muere. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? Del sueño. No, no se mueren de sueño. Se mueren cuando van a sus trabajos entre las 8 y 9 de la mañana. Hay una estadística en Estados Unidos de apnea del sueño, porque estos pacientes no duermen, están muy cansados, varios días, cansados, y se duermen en el volante y se estrellan y matan a otro. Bien sería que se maten solos, pero aquí van matando a los demás. Y que es un asunto muy serio. En el hospital había un lugar para investigar la apnea del sueño. El paciente iba a dormir y se le controlaba todo la apnea del sueño, cuántas apneas, cuánto tiempo. Estaba monitorizada su presión arterial, su frecuencia cardíaca, saturación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pequeña terapia, digamos, pero no con la agresividad de la terapia, para hacer el diagnóstico de apnea del sueño. Y la solución, en mis épocas, era un poco más complicada, porque siempre se utiliza un CPAP, un respirador. Entonces, cuando vos dejas de respirar, el aparato te hace respirar, te induce a la inspiración con oxígeno y vos te encuentras tranquilo. En mis épocas había que tener una máscara, y en esa máscara era bien individual, había que acomodar a tu cara la máscara para dormir. Era un tubo muy largo el que tenías que sostener, porque la máscara estaba unida a un tubo y el tubo al CPAP. Y en cambio ahora no, ahora hay para la nariz es muchísimo más fácil, los tubos son delgaditos, no pesan nada y vos puedes dormir tranquilamente con tu aparatito de CPAP. Y el aparato es chiquitito, es como, a ver, unos 15 centímetros por 10 por 10. Así es más o menos el aparatito. Y el que te induce a no tener apnea. Y les cuento que esos pacientes solamente con eso ya comienzan a bajar la hipertensión. Pero hasta que suceda eso, hasta que consigas el CPAP todo, te puedes quedar ya con hipertensión reactiva y vas a necesitar tratamiento médico, tratamiento antihipertensivo. Los mecanismos son complejos. Estaríamos hablando, no les exagero, toda una semana de cómo es la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es bastante complejo. Ustedes, yo pienso que ya saben la definición de presión arterial, ¿no es cierto? Ya saben lo que es la presión sistólica y digamos que ya saben qué es la presión diastólica. Matemáticamente, la presión arterial está relacionada con el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica es la presión diastólica y esta es la presión sistólica. Entonces, matemáticamente, yo podría decir que la presión arterial está directamente proporcional al volumen sistólico, a la frecuencia cardíaca y a la resistencia vascular periférica. Y este asunto matemático tan simple me sirve para pensar, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a disminuir el volumen sistólico? Sí. ¿Le puedo disminuir la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Le puedo reducir la resistencia vascular periférica? Sí. ¿Le puedo reducir los tres? Sí, el que quiera, con el tratamiento. Entonces voy a modificar, al final de cuentas, la presión arterial. ¿Ok? O sea que en la fisiopatología existe todo un show de la actividad simpática, existe teorías metabólicas relacionadas con genes y hiperinsulinemia, especialmente en los pacientes obesos, lo que se llama síndrome metabólico. Aquí está toda la champa de la resistencia de la hiperinsulinemia. Que existe disfunción endotelial, sí existe, compleja como ella sola, ¿sí? Entonces, además, existe alteraciones en el endotelio, las plaquetas y los miocitos cardíacos, toda esta champa, con el óxido nítrico y lo demás. Existe el endotelio con el calcio y la bradicinina y la angiotensina 2 y la endotelina, otra champa. Sí, existe la teoría genética pura con relación al angiotensinógeno. Existen factores hormonales y metabólicos. Ahí interviene este lío que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que prácticamente actúa sobre el riñón, ¿sí? Para retener sodio, retener potasio, retener agua y modular la presión arterial. Y ahí están las
acciones en la angiotensina 2. Miren lo complejito que es, no es fácil. Y aquí está del sistema renina-angiotensina 2-aldosterona. Y aquí también están las alteraciones genéticas del estrés, la obesidad, la disfunción endotelial que producen hipertensión arterial. Aquí también hay otro lío hormonal de la calicranicinina, que controla parte de la hipertensión arterial, los factores del sistema nervioso, el péptido diurético atrial, la vasopresina, la insulina. Como verán, todo eso es fisiopatología que no la vamos a ver. Si no, morimos. Así que, ¿existe la fisiopatología? Existe. Compleja, punto. Hasta ahí acaba todo. No se preocupen ni se estresen con esos cuadritos que no van a entrar en los exámenes. No tenemos tiempo, lo que pasa para ver someramente la fisiopatología de la hipertensión arterial. Ok, lo que nos interesa es la clínica. ¿Qué hago con mi paciente hipertenso? Tengo que pensar, ¿su hipertensión será primaria o será secundaria? Pero ya sé que la hipertensión primaria es el 90%, el 5% es la secundaria. Así que iré investigando poco a poco. Pero, ¿qué me va a dar la pauta? La pauta me va a dar los niveles de la presión arterial. Y para saber los niveles de hipertensión arterial, necesito un buen un tensiómetro trucho. Esa es la clave. Si mi tensiómetro estaría descalibrado, imagínense ustedes lo que pasa con el tratamiento o el seguimiento de la presión arterial. Obviamente que los mejores son los que nunca se descalibran, son los tensiómetros de mercurio. ¿Sí? En los consultorios debería haber siempre un tensiómetro de mercurio. No los aeróbicos, ni los de esos de muñeca, no sirven para nada, y algunos también digitálicos tampoco sirven. Hay buenos y malos, y los más baratos, como siempre, truchos, no dan la idea exacta de la presión arterial. Hay mucho cuidado con eso. Entonces, como toda la medicina, hacemos una anamnesis y una exploración física. Eso es parte de la medicina normal y corriente, pero en la anamnesis tengo que tener en cuenta muchas cosas. Especialmente, obviamente, el primer día que viene mi paciente hipertenso. Tengo que preguntarle qué tiempo de evolución tiene su hipertensión. No es lo mismo que te diga 40 años a que te diga 3 meses. En 40 años vas a saber si siguió bien o no. La mayoría de los pacientes no siguen el tratamiento perfecto y ya tienen complicaciones de tanto cardiovasculares como periféricas de la hipertensión arterial. Hay que preguntarle hasta cuánto llegó su presión arterial alguna vez. ¿Te cuentan? 160, 170, ni se ocurre. No sé, doctor, el doctor no me avisó. Otra, ¿qué tratamiento tiene actualmente? ¿O qué ha utilizado? Te pueden decir que tuvieron enalapril, que tuvieron losartán, que tuvieron aldomet, te pueden decir varios de esos medicamentos, y otro tanto, ni se acuerdan los medicamentos. Te dice, sí, he utilizado unos comprimidos blanquitos, blanquitos hay 80,000, entonces ni sabes cuáles. Hay que preguntarle, ¿el tratamiento que usted tomaba, digamos, con losartán, fue bueno? ¿Le bajó su presión o no? Sí, me bajó la presión, pero dejé de tomar, como ya estaba bien, dejé de tomar. Típico. Y otro, los efectos adversos de los medicamentos antihipertensivos. Por así decirles, enalapril, tos. Depresión con el alfa-metildopa. A veces había un medicamento, un diurético no me acuerdo su nombre, porque ya casi ha desaparecido, que causaba también disuria. ¿Okay? Entonces, hay que ver los efectos adversos. En general, en cardiología y tal vez en las otras especialidades, es mejor saber las contraindicaciones de los medicamentos y los efectos adversos antes que sus indicaciones. Es mejor, para no meter la pata, hay que aprender los efectos adversos
y los efectos secundarios. Punto. Así de fácil es. Ok, tendrías que preguntarle para la hipertensión secundaria ya si hay historia de enfermedad renal, si hay historia de edema, de creatinina, de anemia, de infecciones urinarias, etcétera, ¿sí? Si hay enrojecimiento facial, esto es bien interesante, les contaré. Los pacientes están normales y hacen una crisis hipertensiva, sube su presión con intensa cefalea, palpitaciones y se ponen rojos y colorados. Quiere decir que tienen sangre en la cara, no como algunos de ustedes. Entonces, eso es súper sospechoso de feocromocitoma. Aquí tenía yo una paciente, esposa de un médico, que tenía este detallito, enrojecimiento solamente en crisis hipertensivas. Y sí, tuvo un feocromocitoma, le operaron y después ha vivido todavía mucho tiempo. Ok. Después, alteración de la aldosterona, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Esas ya son cosas que vos tienes que interrogar relacionadas hipertensión con las otras enfermedades primarias. Y bueno, una vez que hace el interrogatorio total, aquí está faltando otra cosa que está creo que más atrás, es que hay que interrogar los factores de riesgo, porque hemos dicho que la hipertensión es un factor de riesgo. Entonces, tienes que interrogar con esmero y con mayor claridad si el paciente tiene diabetes, si el paciente fuma y si el paciente obviamente está con hipertensión. Acuérdense que hipertensión, diabetes y tabaco son los que te llevan con mayor frecuencia al infarto. En el tabaco también al cáncer. No sé, si fuman ustedes, les va a dar cáncer. Entonces, me parece bien, para que fuman, ¿no? Les va a dar infarto. Me alegro. Cuando tengan infarto se van a arrepentir de haber fumado. Listo. Y el otro detalle está que aparte del cigarro, siendo médico, a ver, tendrían que pensar que si fuman, ¿cómo le van a decir a tu paciente que no fume? ¿Con qué valor moral tú le vas a decir al paciente que no fume si vos fumas? Esa es una cosa que hay que pensarla, ¿no es cierto? No puede decir el paciente, ¿sabe qué? No tiene que fumar, pero doctor, usted fuma. Qué lindo, ¿no? Pasamos de ser medio oligoprénicos. Ok, entonces, luego estamos diabetes, tabaco, colesterol alto, triglicéridos altos, está obesidad, sedentarismo y estrés. Esos son los factores mayores de riesgos que te van a producir infarto en algún momento de tu vida. Ok, hay una ley, más que una ley, un teorema de Bayes que es un análisis matemático de lo que le estoy diciendo para saber qué probabilidad pretest o posttest tengas para tener infarto. Es súper interesante leer el teorema de Bayes. Es un médico raro porque sabía matemáticas. ¿Okay? Obviamente, la edad tienes que saber, tienes que dar el sexo, tienes que saber si tuvo un infarto, si tuvo un stroke. Es cosas no puedes modificar. O sea, hay factores que puedes modificar, como los que hemos dicho antes, y factores que no puedes modificar. La edad, aunque se modifiquen para cobrar el bono sol, pero de esa manera. El sexo también te puedes cambiar nomás ahora de sexo si quieres, pero vas a quedar nomás genéticamente con algún sexo. ¿Ok? Bueno, entonces la OMS recomendó ciertos criterios para tomar la presión arterial, que se cumplen en otros lugares, menos en nuestro medio. En mi hospital había 3 o 4 consultores de hipertensión, más severos, para controlar la presión. ¿Okay? Bueno, entonces, las recomendaciones. No debe fumar 1 hora antes, ni tomar café, ni té, porque también tiene teína, alcohol o cualquier otra bebida energizante como tal. ¿Ok? Ni que venga corriendo al consultorio. O sea, tiene que ir tranquilo al consultorio como tal. En teoría tiene que estar tranquila, relajada y sin tener ninguna prisa, porque si tienes prisa, el estrés te produce adrenalina, noradrenalina, un poco de dopa y vos te taquicardices y tienes mayor presión arterial. Ok. A veces se les dice a los pacientes que entren al baño a hacer xixi o coco. ¿Okay? Porque si están con sensación de hacer xixi, les subes la presión.
¿Ok? Hasta esas cosas hay que cuidar sin ningún problema. Y los ambientes del hospital o de tu consultorio, en los míos era como música tranquila, tenía inclusive temperatura estable, ni muy fría ni muy caliente, porque obviamente que el frío puede elevar la presión arterial. O sea, todos los potosinos podemos tener presión arterial un poquito más alta en el invierno. No cruzar las piernas. No hablar cuando le tomas la presión. Eso es difícil en algún sexo, ¿no? Los hombres, bien habladores. Entonces, no hablar. No tienen que moverse. O si estás en su casa tomando la presión, que no vean televisión. Por ahí están viendo al Evo y son masistas, entonces la presión va a bajar. ¿De acuerdo? Pero si no es masista, la presión va a subir. Esas cosas tienen que verse así de fácil. O está viendo su novela donde se muere la fulanita y la desgraciada es la que se aviva con la herencia y entonces la presión va a subir. Ahora, tiene que sentarse en una silla con respaldo para que la espalda tiene que estar apoyada en la silla, con los pies firmes sobre el suelo y colocando el brazo sobre la mesa. Es mejor que las dos manos estén sobre la mesa o el escritorio para tomar la presión. Y estito, comprobar que la ropa no presione el brazo. ¿Y qué hacemos generalmente? Vale, vamos a tomar la presión. Ya, señora, suba su chompa más su camisa y hacemos presión. O sea, no tiene que haber ninguna presión absoluta. Es mejor que se quite su manga, que se quite su abrigo, que se quite su chompa, sus 7 chompas que había traído en el invierno, todo, para que el brazo esté sin ninguna presión. Es una buena manera y se comete eso con bastante frecuencia. Seguro que han tomado alguna vez la presión ustedes y no han hecho eso. ¿Ver? Les han hecho subir nomás su manga y listo, que les importa. Ok, la otra. En la camilla o sentada debía estar 5 minutos. Y después habría que volver a tomar la presión 5 minutos después. Usar un aparato friable del brazo, especialmente la muñeca, no tanto, pero es mejor siempre en el brazo. Pero vos también puedes tomar, si no puedes, un paciente enyesado por X, tomar en la muñeca, en la radial, no hay ningún problema. ¿Ok? Y la otra es que el manguito de la presión tiene que estar adecuado al ancho del brazo. Si es un paciente gordito y vos le tomas con tu tensiómetro normal y corriente que tenemos, apenas va a alcanzar y se va a comenzar a desprender el sachet, va a comenzar a sonar, no vamos a tomar bien la presión. Igual en los niños. En los niños existen tensiómetros para niños. O sea, si no, vamos a errar muchísimo. Otra cosa que hay que fijarse, a ver, mire, la palma de la mano tiene que ser hacia arriba. Y tampoco apretada con el puño, porque la mayoría de los pacientes, a ver, tomen la presión, van a ver que está con su puño apretado. Es el reflejo del laboratorio que cuando te saquen sangre, te apretan tu brazo, dicen, cierre el puño. Y ellos están cerrando el puño y eso aumenta la presión. O sea que ese detallito hay que fijarse siempre. O sea, en la realidad a veces, fíjate que la ropa no esté presionando y segundo, que la mano de la muñeca, que su mano no esté apretadita. Es parte del show. Y por último, el mango tiene que estar por lo menos 2 centímetros por encima de la flexura del codo. Y si vos no haces eso, también tu presión está completamente anormal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si vos encuentras un paciente hipertenso, por primera vez, tienes la obligación de tomar en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, no importa con cuál comiences, no hay una regla. La diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo pueden ser 10 milímetros de mercurio. Y después, en las poplites, es genial, tienes que ir a tomar en los miembros inferiores. ¿Ok? Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay varios errores. El brazo está en ángulo. Error. Está con ropa. Error. ¿Quién le sostiene su brazo? El médico. Y aquí, ¿dónde está el tensiómetro? Por debajo de su corazón. Y este error nunca, chicos, van a cometer. Y sé que algunos de ustedes cometen. Nunca hay que meter el estetoscopio por debajo del manguito. Nunca. ¿Están entendiendo? 58 personas hay aquí. No vas a meter nunca más.
tienen que estar un poco más abajo. Así se toma mala presión. Está mala presión. Aquí no está en la flexura del codo. Claro, por lo menos el estetoscopio no está metido. Esos tensiómetros que tienen incluido el estetoscopio no sirven para nada. ¿Listo? No sirven para nada. Tampoco tienes que apretar mucho el tensiómetro para, digo, el estetoscopio para pensar que sí te van a tomar la presión arterial. ¿Ok? Muy bien. Y aquí también, miren, el brazo no está donde sea. ¿De acuerdo? Y el tensiómetro también está por aquí. Chistosito. O sea, no podemos cometer errores. Y aquí está el puño. Tampoco eso es correcto. ¿Ok? Y aquí miren el brazo en ángulo. Mal también. Esas pequeñas cosas son importantes para tomar la presión. Aquí está lo que les dije. Si no puedes tomar por algún motivo la braquial, entonces hagas la radial. Lo ideal obviamente es la braquial. No pongan el estetoscopio al medio, sino un poquito, ¿no es cierto?, en la parte interna del brazo, porque por ahí está la braquial. Va a escuchar mejor. Puedes escuchar aquí en la pedia o en la tibial posterior. Aquí. Se coloca en las cirugías, generalmente colocas aquí y se toma esa presión automático. Y aquí para el hueco popliteo. ¿Ok? Aquí colocas también 2 centímetros por encima de la flexura de su hueco popliteo. Y aquí tienes para tomar la presión. Miren, son tan fáciles las indicaciones para tomar la presión. El otro detalle está que algunos fármacos, ya vamos a ver un poquito más adelante, que están contraindicados. Y eso es lo que les dije. Los factores de riesgo vamos a investigarlos y los factores que no podemos modificar nunca más. Ahora bien, ya tengo a mi paciente hipertenso y tengo que pedirle exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios le pido a mi paciente? Fácil, no me hago problemas. Le pido lo normal, entre comillas, y corriente. Una química sanguínea de lo más simple. No me voy a complicar. Le voy a pedir un hemograma, azúcar en sangre, colesterol y triglicéridos, urea, creatinina. No, el cálculo de filtrado glomerular se la dejo después. Y si quiero, o no, no es tan importante pedir sodio y potasio. Y después un examen de orina completo. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que pedir al principio, nada más. Hay exámenes complementarios de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Pero por ahora, ese es el examen de laboratorio, examen de sangre que le voy a pedir. Todavía no me voy a complicar para nada. Más adelante sí, pero ahora no tiene sentido. No tiene sentido que el paciente además gaste un dinero en cosas que no le pertenecen. ¿Ok? Y la otra parte es esta. Hay que realizar en el paciente fondo de ojo. Sí o sí. Entonces, ¿por qué? Porque existe la retinopatía hipertensiva grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Tal vez no sé si han avanzado en oftalmología esto, pero si el oftalmólogo es mucho más, digamos, bueno, hábil debe ser por su experiencia, pero tiene los equipos para ver esto en vivo y en directo. ¿Sí? La lámpara hendidura ya se ve una maravilla y si a eso le agregas una lente que se llama Goldman, vas a ver una maravilla el fondo del ojo. En el grado 1, la relación de la arteria y la vena es 1:2 y tendría que ser 1:1. O sea, el grosor de la arteria tendría que venir con la vena. Y no existe ningún espasmo retiniano, focal de arterias. Este sería la retinopatía grado 1. Aquí están viendo solamente que sí, las arterias, ¿sí?, están más intensas, un poquito más intensas que las venas. Punto. No es más. Retinopatía grado 1. La grado 2, aquí está como que está la relación arteriovenosa, ya es 1:3 y existe espasmo focal. Ahora, ¿cómo vamos a ver los espasmos focales? A ver, los espasmos focales son estos puntitos rojitos. Aquí hay un hito, estoy tapando, ese. Aquí hay otrito, estoy tapando. Aquí hay otrito, estoy tapando. Y aquí hay otrito un poquito más grandecito. Y se fijan, aquí hay otro, aquí hay otro. Por aquí creo que hay otro. ¿Ok? Entonces, eso ya son espasmos. ¿Qué quiere decir? Que la depresión es tanta
está produciendo tipo de isquemia en la retina de estos pacientes. ¿Ok? Y si ustedes se fijan aquí, las arterias, aquí está la arteria y están más estrechas las venas. Y está aumentado el brillo de la arteria. A ver, comparen este brillo con este brillo. Aquí es un brillo, no tan brillo. Entonces, miren en la retinopatía grado 2, el brillo que aumenta. ¿Ok? Aquí también, o sea, que eso es así. Espasmos, solamente espasmos, retinopatía hipertensiva grado 2. Y la grado 3 se complica más la parte vascular. Existen espasmos vasculares y le aumento esto, exudados y hemorragias. Y hay exudados blandos y hay exudados duros. Los exudados duros son más amarillentos y los exudados blandos son más algodonosos y blancos. Aquí sería blanco. ¿Qué significa algodonoso blanco? Que la hipertensión es reciente. ¿Sí? Y en cambio, el exudado duro, el más amarillento, que puede ser este. Miren aquí en la relación, este que estoy tapando con este. Este es un exudado ya de color amarillento, duro, de hipertensión mal programada durante mucho tiempo. ¿Ok? O sea que estamos hablando de hipertensión maltratada crónica. En cambio, estos exudados blancos, después con el tiempo, se van a convertir en duros. ¿Ok? Son indicativos de isquemia. Aquí ya no hay, se están muriendo la retina. Okay. Y llegaríamos al 4, que prácticamente las arterias ya son cuerditas nada más. No hay flujo distal, es un poco más complejo ver, pero a los exudados y hemorragias se agrega esto que es el edema de papila, que es parte del CO de la retinopatía grado 4. Aquí también es este es 3. Aquí están los exudados amarillentos, miren, puntitos, puntitos, y estos dos son exudados duros o amarillentos. Y aquí es la 4. Miren, a ver, comparen esta retina que casi es normal, ¿cierto? Linda, hermosa, limpia. Comparen con esta 4, que la visión aquí es demasiado triste o el paciente se quedó ciego. Aquí hay exudados amarillentos, hay exudados blancos. Mire, prácticamente veo arterias. Las arteriolas ya no las veo, para nada. ¿Sí? Hay hemorragias. Miren, aquí tengo una hemorragia. Aquí tengo otra hemorragia. Miren, la papila ya no es la misma. Hay edema papilar. Se ve la papila como vidrio esmerilado. Esta es una papila normal, de bordes nítidos. En cambio, el edema papilar es de bordes difusos. Casi ya no se la ve, creo que hay otra más. Miren aquí. Aquí ya no hay, ¿no? Ya no hay la papila y aquí están viendo las hemorragias, como llamitas. Este paciente ya no ve. Ya se murió su nervio oftálmico, se murió. ¿Por qué? Por culpa de hipertensión. Y aquí tengo exudados duros amarillentos. Mire, ni siquiera ya tengo blancos, ya no tengo blandos, ¿no? Solamente en este paciente tengo duros. O sea que miren la diferencia grande de lo que significa solamente por hipertensión arterial tener estos problemas. ¿Ok? Bueno, como la hora ha llegado, entonces aquí quedamos y seguimos viendo la próxima. Ya vemos el electro de la hipertensión arterial. Entonces, aquí quedamos hasta el día de mañana por la mañana a las 4 de la tarde. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. En cuanto a la clasificación que nos mencionaba del séptimo consenso, en relación al octavo consenso que salió el 2013, ¿habría alguna diferencia? ¿Y qué otra cosa podríamos destacar del consenso que salió el 2013? A ver. Les decía yo, la base está en el consenso, en el séptimo, porque después han ido variando cosas, han ido variando tratamientos, han ido variando algunos conceptos fisiopatológicos y algunos conceptos sí de tratamiento básico. Pero en general la clasificación sigue la misma y lo que varía es lo que te he dicho, nada más.
pero para ustedes vayan a leer el séptimo. Lo demás se van a complicar. No conviene ir a leer el octavo o el noveno si antes de leer el séptimo. La base está ahí, si no te vas a confundir en muchas cosas. Comienza nomás con el séptimo, sin mucho lío, Marcela. Así que es avanza. Muy bien. Gracias. ¿Algo más? Doctor, con respecto a la hipertensión refractaria, el tratamiento, ¿por qué se debe? ¿Por qué se produce? A ver. Puede ser un misterio. Puede ser un paciente con hipertensión idiopática, como la mayoría de nuestros pacientes, y sigue con hipertensión y vos no sabes por qué. Pero ahí, cuando tienes un paciente refractario, tienes que preguntarte, tienes que investigar un poco más la etiología, porque una gran mayoría de estos pacientes tienen inclusive una estenosis de la arteria proximal, de la arteria renal. Y si ese problema continúa la presión alta. Si tiene hiperparatiroidismo, la presión seguirá alta. Si tiene un hipotiroidismo no controlado, la presión seguirá alta. Pero hay pacientes que sí tú puedes llegar a ver, lo que yo veía un poco más frecuentemente eran pacientes tratados en psiquiatría con tricíclicos, ¿sí? Con la amitriptilina, que produce hipertensión arterial y arritmias además. Pero ahora hay, creo que unos 2 solamente he visto que recetan amitriptilina de los psiquiatras, y entonces las cosas van mejorando porque ya no tenemos tanto problema. Pero ahí nos estábamos cruzando con algunos medicamentos. ¿Qué pasa con un paciente que además tiene artritis reumatoidea y consume corticoides porque tiene que consumir? Entonces la presión va a ser un poco más difícil tratarla. Pero si hemos descartado la secundaria y te quedas como hipertensión primaria, es un misterio. Tú no sabes por qué. Yo tengo un solo paciente con 5 medicamentos. ¿Sí? Con 5 medicamentos y aún así no está todavía controlado. Ha ido, ¿dónde se ha ido? Y han dado esquemas y ninguno de los esquemas le ha dado. Inclusive el mío no es el perfecto, sigue con presiones un poco altas, ¿sí? Pero es una macana porque vienes y el paciente cree que vas a solucionar su problema y tú no le solucionas su problema y te quedas también mal vos como médico porque no estás solucionando su problema como tal. Así que puede ser así, cualquier cosita. La otra cosa que puede suceder, por ejemplo, en un paciente joven con hipertensión, tienes que pensar en coartación de aorta primero. Claro, la coartación de aorta la puedes detectar muy fácilmente en la clínica. Son pacientes que tienen, digamos, 220, 110 en los brazos y en las piernas 0. 0, porque al estar coartada, está cerrada la aorta cuando están haciendo, no tienen pulsos femorales. O sea, peor van a tener popliteos o más abajo. Pero por eso les digo la importancia en la clínica que cuando vos tengas un paciente hipertenso, le tomes la presión por primera vez por lo menos, tanto en los brazos como en las piernas. Descubres el diagnóstico. Y ahí puede estar el diagnóstico de la hipertensión refractaria. Yo he tenido un paciente así en Cosmil. 17 años, tuvo cefalea en el premilitar, fue donde el médico y el médico del premilitar le encontró la presión alta. Y un chico que ya había estado con varios cardiólogos con la hipertensión y seguía tomando medicamentos y seguía la hipertensión alta. Entonces, ahí simplemente con ese pensamiento muy joven, hipertensión arterial, pulso popliteo, no había. Listo, coartación, le hemos hecho operar, se ha operado, estoy hablando de unos 10 años atrás, pero ha quedado con un poquito de hipertensión reactiva. Digo hipertensión, no reactiva, hipertensión. Y actualmente toma atenolol 50 miligramos y con eso está bien controlada su presión. Siempre viene por aquí. Pero ve, ahí encontré una hipertensión refractaria, encontré la etiología por casualidad y entonces van bien las cosas. Pero a veces en el misterio está presente. ¿Sí? Entonces, doctor, en este caso, la hipertensión refractaria sería al tratamiento antihipertensivo por fármacos. Y si encontramos, por ejemplo, una causa subyacente que podría ser solucionable con una solución quirúrgica, ¿tiene alguna otra denominación? Ya. Tengo hipertensión refractaria. En ese chiquito, digamos, ¿ya? Ha sido tratado y todo el mundo le puso el nombre de hipertensión refractaria porque el tratamiento no daba a eso, se refiere nada más.
pero si tú le arreglas, deja de ser refractaria. Si encuentras la etiología, deja de ser refractaria. Como en el caso del feocromocitoma. Si tú no encuentras cromocitoma, ni siquiera piensas en feocromocitoma, no vas a llegar al diagnóstico. Estos pacientes que les dije con hipertensión refractaria y feocromocitoma, porque les das igual sube su presión, eso de encontrar la cara roja o palpitaciones es un aspecto clínico importante. Y la otra, hay que hacer un laboratorio en orina, hay que detectar el ácido vanilil mandélico relacionado con la vainilla. Y estos pacientes tienen positivo ese elemento químico en la sangre y ahí tienes el diagnóstico. También en medicina nuclear, tú puedes hacerle un análisis con tecnesio y que se llama FDG, se llama, hay un elemento que se llama FDG, y ese va a detectar a colores el feocromocitoma. Y de ahí sacas una tomografía más, unes las imágenes y tienes el diagnóstico preciso de feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la suprarrenal, ¿sí? De la suprarrenal. Es el tumor más feo, por eso se llama feocromocitoma, yo supongo que debe ser feísimo, nunca lo he visto. Pero es tan feo que produce hipertensión. Se opera y el paciente quedó de cero. O sea, hay tu hipertensión refractaria, se quedó como si nada. Pero otro detalle también, antes que me olvide, en la hipertensión refractaria, si le das, no importa, 4 medicamentos, uno de ellos siempre tiene que ser diurético. Sí, siempre. No puedes dar 4 medicamentos y uno que sea diurético. Te va a ir un poco mejor cuando le das diurético. Es una regla de hipertensión refractaria. Con la hipertensión difícil de tratar, que no sea muy refractaria que se diga. ¿Okay? Ahora, otra cosa, Alejandro. La herencia también es un problema. Es más difícil controlar pacientes cuya mamá y papá fueron hipertensos. Entonces hay una cuestión genética de hipertensión. ¿Me entiendes? Y ese es un problema secundario. Ahora, ¿qué pasa en el síndrome metabólico? Pacientes obesos con intolerancia a la insulina y que van a tener otras complicaciones renales y vas a tener un paciente reactivo no muy, digamos, no muy respondedor a los medicamentos que le das, mientras no deja de ser obeso, mientras su diabetes sea controlada, etcétera, etcétera. O sea que hay que ir buscando la etiología un poco y te contaré que no siempre la encuentras. Y te quedas ignorante, nada más. Le pones idiopático porque les encanta. Te preguntan, doctor, ¿qué tengo? Usted tiene una hipertensión refractaria idiopática. Se va la mujer feliz, ay, dice que tengo hipertensión y le va a contar en el tecito de sus amigas, ay, el doctor me ha dicho que tengo, y viven felices. O sea, por lo menos se va a morir feliz. ¿Está bien? Gracias, doctor. Bueno, mañana a las 7, en este momento les paso el famoso link. Y creo que es el mismo, creo que esta va a ser el mismo. A ver. Doctor, buenas noches. Sí. Una pregunta. ¿Cómo va a ser la práctica de nosotros que hemos ido al primer grupo, pero no se lleva al final? Creo que va a empezar la segunda vuelta la otra semana. No van a tener prácticas y se van a aplazar. Por lo menos hasta ahora. A ver, porque el doctor Espada ha dicho, voy a solucionar el domingo en la noche. Hasta ahora no hay solución. Yo sé que ha habido una reunión de alumnos para solucionar los problemas. No sé cómo habrá pasado esa reunión, no tengo la menor idea, pero algo tendrá que hacerse con ustedes. Porque yo al principio quise pasar clases sin ningún problema. Y el doctor Espada se opuso. Dijo, no, usted tiene que hacer caso a las cosas. Bueno, y hizo que los alumnos estaban de acuerdo en pasar. Ahora, yo les propuse que el grupo 4 y 5 podrían pasar conmigo sin ningún problema esta semana, pero tendrían que pasar los dos grupos, pero creo que un grupo tiene dermatología a la misma hora, entonces no puede. No sé si es el 4 o el 5. Entonces, bueno, vean y solucionen, pero ustedes son los que tienen soluciones al problema, nosotros no, porque nosotros como catedráticos recibimos las listas y listo. ¿Ok? O sea, yo creo que, pero el doctor Espada se está moviendo en esto, no creo que se esté quedando tranquilo, pero, a ver, déjame ver en este momento aquí el WhatsApp de la dirección de carrera. Bueno, doctor. Doctor, buenas noches. Dime.
Doctor, sí, hemos tenido una reunión con el doctor Espada para Pues, tratar en cuanto a las prácticas y nos tenía que confirmar si realmente íbamos a empezar, bueno, la segunda rotación el 7 o el 14, pero lo más seguro era el 14. Tenía que tener una reunión primero con ustedes para que él pueda sacar una nueva fecha. ya, pero no, aquí no hay nada, absolutamente nada. En dirección de cartera no hay nada. Pero seguramente va a ser la próxima semana porque el doctor Espada tendrá tiempo todavía esta semana para decidir qué pasa. Pero aquí no tengo nada, ni en docentes, ni en decanato, ni en nada, no hay nada. Un chiste tengo. Okay. Sí, doctor, porque nos dijo que tal vez o sea, iba a empezar el 14, así los que han sido afectados, bueno, la primera semana iban a poder recuperar esa semana, ya los que han sido afectados segunda, tercera semana, sí o sí iban a tener algún choque, pero bueno, ¿Y por qué no el 7 y el 12? Eso, doctor, perdón, buenas noches. El director dijo que entre el 7 y el 12 se va a hacer la semana de nivelación de los que han tenido el problema con las materias, los que no han podido completar. Esa semana se les va a dar para que hagan todos sus retrasos que tienen y definir en sí una fecha para que comience la segunda fase de las rotaciones. Eso es lo que habló el director. Y tenía que reunirse con los docentes para darles esa opción porque eran puntos que se habían aprobado por las directivas y dependería ya de los docentes si estaban de acuerdo. A ver, yo creo que ningún docente no va a estar de acuerdo. No, primero, que nunca se reúne con nosotros. Es que no se va a reunir con nosotros tampoco. Y tal vez tengas razón. Lo que pasa es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo del 7 al 12 o del 14 o del 21 podemos pasar las prácticas. No me hago ningún problema. Yo creo que ninguno, porque todos los médicos catedral estaban preocupados del comienzo de la segunda rotación, que ya se cruzaba desde el 7. Sí, ya se cruzaba desde el 7. Ese era el gran problema, ¿no es cierto? Pero si es del 7 al 12, estoy viendo aquí el calendario. No había ningún problema. Ahora, creo que va a haber un receso del 14 al 18 o al 19. Entonces, si hay receso, en ese caso, no se pasaría. Y la otra solución sería pasar del 14 al 19 en el receso. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Doctor, perdón que le interrumpa. Hablando sobre el receso, si hubiera existido el receso, también mencionó de que va a dar vía libre a los docentes en conformidad igual con los alumnos para ver si desean hacer las rotaciones, continuar las rotaciones, así no se retrasen, y también con los parciales, pero más era por la parte de las rotaciones que es el gran problema. Entonces, si existiría el receso, va a dar vía libre a los docentes para que queden de acuerdo con los alumnos. Eso es lo que dijo. ¿Ves? Sí, yo creo que la solución. Pero, a ver, solamente es una semana de rotación el lío, ¿no? Es una sola semana. No debe haber de una rotación del 7 al 12 y del 14 al 18. Se arregla con una semana. Del 7 al 12 se arregla el problema. Entonces, creo que sabes qué pasa. Que más atrás va a haber problema con las rotaciones para los exámenes finales. Porque nos estamos atrasando, ¿no es cierto? Por ahí puede que sea así la rotación. Y obviamente la segunda rotación hay que hacerla completamente distinta, por lo menos en lo mío. La segunda rotación van a participar ustedes más que yo. Ok, bueno, ya veremos qué pasa, pero hasta ahora no hay nada oficial, pero yo creo que se va a arreglar del 7 al 12 con la rotación. ¿Se acuerdan que les dije pasaremos? Y todos estaban de acuerdo en pasar, pero cuando yo propuse eso me dijeron que no. Así fue, así fue. Ya hubiéramos pasado, no hubiéramos tenido problemas en cardio, por lo menos, menos problemas en otras materias. Pero veremos, Jocelyn, qué pasa. Okay. Gracias por el aviso, me parece bien que me avises esas cosas. Ok. Listo, hasta mañana, pórtense bien. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Doctor.